Buenas tardes, les saluda Neptalí Anthony Reyes y en esta oportunidad para hablar sobre los 5 secretos de innovación según Andrés Oppenheimer. Eh, bien, esta sección forma parte del último capítulo de Crear o Morir. Vamos a ir viendo cuáles han sido las disertaciones de Andrés Oppenheimer en su libro y nosotros vamos a ir también indicando nuestros puntos de vista respecto a cada idea que él ha plasmado y que nosotros hemos recepcionado. Bien, en una primera parte se habla sobre la posibilidad de qué ocurre cuando un país deja de crecer o este crecimiento se ve eh, digamos, limitado debido a que los países o las empresas o las personas no están orientadas a siempre estar innovando, ¿no? Por ejemplo, Andrés Oppenheimer habla sobre las diferentes sucesos que ha pasado en América Latina con respecto a al crecimiento económico. También así habla de las empresas, de diferentes empresas, como estas empresas por no innovar siempre van cayendo sus ventas y posteriormente su fracaso en general, ¿no? Entonces, Andrew Oppenheimer en esta primera parte habla principalmente sobre que deberíamos incentivar la creatividad en países como Latinoamérica, de tal manera que esta, esta creatividad pueda impulsar al desarrollo de los países. Es más, Andrés Oppenheimer habla como que es una oportunidad de poder elevar nuestra competitividad con países como Estados Unidos y los países europeos, ¿no? Vamos a ver ahora el primer secreto que habla sobre crear una cultura de innovación. Lo primero que debemos de ver es que es necesario para poder impulsar esta creatividad de la que ha hablado Andrew Oppenheimer, es que debemos de empezar digamos, a cambiar la perspectiva de una visión de producción hacia una visión de innovación, ¿no? Si bien es cierto la producción está bien, pero que esta producción se vea alimentada por una suerte de innovación constante, de tal manera que puedas poder competir con otras empresas o con otras personas que hagan lo mismo que tú. Aparte de los beneficios del Estado que debemos de tener, pues también sería necesario que que tanto basados en una visión de educación y en una visión de cambiar la forma de pensar de las personas, pues se dé a esta suerte de innovación. Estas innovaciones pueden permitir que las empresas y las personas pues estén completamente activas y no se y no se duerman como ya hemos visto el caso de algunos países de Latinoamérica que por no innovar pues cayeron en fracaso. El segundo secreto este, tiene que ver bastante con un tema que me gusta mucho, que es el tema de la educación para la innovación. ¿Sí? Y aquí se plasma que principalmente la educación para las personas que van a empezar a innovar debe venir desde la etapa preescolar. Por ejemplo, él señala que en un apartado de este segmento, pues señala que, por ejemplo, si vamos a enseñar matemática, pues deberíamos enseñar, eh, por ejemplo, si vamos a enseñar medidas, deberíamos enseñar a medir propiamente una situación real y no tan abstracta ni teórica
como se viene haciendo de manera natural. Debemos también, según Andrés Oppenheimer, este tipo de enseñanza, de innovación, debe empezar desde la niñez, ¿no? Él sugiere que es a nivel desde preescolar o a nivel escolar, de los primeros años, es que se debe implantar estas posibilidades de innovar, ¿no? Innovar y crear principalmente, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de innovación para poder dar el uso, sino también hablar de innovación para dar nuevas tecnologías, pero también nuevas formas de poder ver una misma situación, solucionar los problemas de diferente manera. El tercer secreto dice derogar las leyes que matan la innovación, ¿no? O sea, haciendo ya un llamado directamente al Estado, ¿no? Sucede que muchas empresas fracasan, y cuando una empresa fracasa, el Estado o las mismas leyes que rigen en diferentes estados latinoamericanos pues no ayudan a que estas empresas puedan mejorar, puedan resurgir, o puedan crearse nuevas empresas, o puedan de alguna manera asociarse con otras nuevas empresas para que esta situación que le ha pasado de fracaso pues mejore. Dice él que esta situación debe cambiar para que las empresas o las personas se atrevan a innovar. Y por medio de atreverse a innovar, pues sucede que va a ocurrir una mejor competitividad, y incluso esto va a cambiar lo que habíamos hablado, que es el primer secreto, ¿no? Que es sobre crear, digamos, cambiar la cultura de innovación, ¿no? Él dice que hay que tener no hay que tener miedo al fracaso, ¿no? Y precisamente eso es lo que dice en esta parte, que el Estado pues debería mejorar o hacer que las leyes sean mucho más blandas cuando ocurre un tema de fracaso empresarial, ¿no? El cuarto secreto está orientado, dice, a estimular la inversión en innovación. Sucede que las empresas o el Estado y las empresas pues no fomentan innovación en las universidades. Sucede que las empresas pues siempre empiezan a producir y no cambian, no innovan. Entonces, ciertamente debería haber un marco de convenio entre las empresas y las universidades, de tal manera que ocurra una situación de asociación para producir nuevas patentes o nuevos productos que puedan llevarse al mercado. Tanto esta inversión debe de verse desde el punto de vista empresarial como estatal, cosa que no ocurre en nuestro país, digamos, por una situación ya legal, ¿no? Hay ciertas leyes que prohíben que el Estado, en el caso del Perú, por ejemplo, pueda hacer inversión, ¿no? Sin embargo, vemos que otros países sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, inversión como empresa, ¿no? Cuando se habla que el Estado no puede ser propietario de empresas. En el caso del Perú, por ejemplo, eso está prohibido. Entonces, por eso es que el Estado deja que esta situación ocurra sin ningún problema, ¿no? O sea, sin fijarse en esta situación. Países como Estados Unidos o Brasil son países que impulsan la inversión, y ellos mismos invierten en nuevas tecnologías. Y finalmente el quinto secreto, que es sobre la globalización de la innovación, principalmente habla sobre la posibilidad de poder permitir que esta innovación pues vaya a diferentes países, ¿no? Probar que la innovación, a veces un determinado producto, o innovar en un nuevo producto, no tiene que ver mucho con el producto en sí, sino dónde lo vas a aplicar, ¿no? En este caso, Andrés Oppenheimer nos hace ver el tema de que es un poco es factible, por ejemplo, la inversión en Brasil y en Chile por parte de empresas norteamericanas, ya que son nuevos mercados, pues digamos el proceso de crecimiento tecnológico pues recién se está dando,
Por lo tanto, es un espacio nuevo en el cual se puede desarrollar. Eh, Bien, con esta parte terminaría la parte de escribir, que es lo que Anders Oppenheimer nos dice. Yo particularmente me gustaría dar mi opinión en el sentido de estos cinco eh, de estos cinco secretos de innovación, ¿no? O sea, de la innovación. Bueno, eh, en primer lugar, podría decir que sí es cierto, ¿no? Sí es verdad, pues, ¿no? Si los países si los países o las personas pues dejamos de producir nuevas cosas, pues podemos podemos llevarnos al fracaso, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el tema de que siempre debe existir una constante actualización o un constante estudio. Respecto a crear una cultura de innovación, pues también estoy de acuerdo, ¿no? Es importante dejar de lado el pensamiento del temor al fracaso, ¿no? Es bastante importante ir siempre innovando, principalmente en una situación como es nuestra carrera, ¿no? Es importante siempre ir hacia la innovación. Eh, En cuanto a lo que es el quinto secreto, que es fomentar la educación e innovación, sí estoy de acuerdo con el enunciado principalmente, ¿no? O sea, que se debe fomentar, se debe crear una educación que innove, que permita innovar. Sin embargo, no estoy de acuerdo mucho con la forma y el proceso de innovación. Quiero decir que en el caso de Luis Oppenheimer en este segmento, pues habla sobre la posibilidad de que o sobre la importancia de la parte práctica en la parte educativa, ¿no? Y que debería dejarse de lado la parte teórica. Yo en este sentido no estoy de acuerdo, a pesar de que normalmente se tiene la idea de que la práctica es el maestro, ¿no? Sin embargo, esta falta de teoría pues haría que se fracase, ¿no es cierto? Se fracase en el sentido de innovación, ya que con esta falta de desconocimiento en una determinada situación produciría que se repitan las nuevas creaciones o que determinadamente no se tenga bases sólidas para esta nueva creación. Entonces, para poder, desde mi punto de vista, para poder impulsar la creación, sí está bien que habría que, digamos, darle importancia a la parte práctica, pero sin dejar la parte teórica, que es sumamente importante. Bueno, con respecto a las leyes, sí es cierto, pero también hay que ver que desde nuestra cultura latinoamericana ocurre muchos temas de fraude. Por lo tanto, habría que ver un término medio de tal manera que permita crear empresas, o principalmente desde el punto de vista de investigación, se permita crear empresas para que éstas puedan triunfar, ¿no? Debería haber un proceso mejor de mejora, de planificación para poder mejorar o producir empresas que pues si en determinado momento fracasan pues tengan un sustento o no se ven perjudicados los creadores de esta empresa, ¿no? O sea, en ese sentido sería mejorar la gestión y la planificación de la empresa, poder predecir de alguna manera el comportamiento de una empresa en laboratorio antes de llevarlo a cabo, ¿no? De tal manera que el fracaso no duela tanto ni no tenga ninguna repercusión económica tanto a los creadores de la empresa como a las personas que se pueden ver involucradas. Sí es importante estimular la innovación y la inversión en innovación. Yo soy una de las personas que piensa que esta ley que tiene el Perú con respecto a que el Estado no puede ser empresa es producto del fracaso de los 80, pero que ya estamos en el 2018 y esta situación debe cambiar. Respecto al quinto secreto, sí es verdad, deberíamos estar en una constante globalización. Sin embargo, hay que ver
que ocurre, en los últimos años ha ocurrido un proceso de regionalización, ¿no? Entonces Oppenheimer sí es cierto, pone el ejemplo del fútbol como una parte, como una muestra de globalización. Sin embargo, ocurre que esta situación va a ser muy difícil en cuanto a economía. No es lo mismo hablar de fútbol y a pesar del entusiasmo que puede ocurrir cuando se habla de un deporte, no es lo mismo hablar de fútbol que hablar de economía o hablar de productividad o hablar de creatividad. Eh, no va a ser lo mismo, sin embargo, sí es importante poder globalizar y poder hacer extensas nuestras nuestras creaciones hacia las demás partes del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ocurre un tema de regionalización, como dije antes. Por ejemplo, la Unión Europea fue creada eh, para poder protegerse entre ellos, ¿no? Y no hay que olvidar que también ocurre lo del Brexit, ¿no? Que es mucho después del libro. Ocurre que, por ejemplo, cada país de Latinoamérica, por ejemplo, se está autoprotegiendo y se autoprotege en el sentido de desligarse de los otros países, ¿no? Por ejemplo, tanto es así que el CAN o la OEA no funciona, ¿no? Entonces, habría que ver este tema que está ocurriendo, ya es una realidad, no es tanto, si bien es cierto, los medios de comunicación se han alargado, pero está ocurriendo también esta situación de regionalización a nivel mundial. Ahora, cuando hablamos de regionalización, no estamos hablando de que ocurre que es imposible las comunicaciones o que solamente me comunico con gente en determinado lugar. Estoy hablando en el término de pensamiento, ¿no? De pensamiento de querer implantar lo que es mío sobre los demás y no aceptar una nueva doctrina. En general, para concluir, podría decir que los 5 secretos pues habría que tomarlos en cuenta. Sin embargo, habría que ver también que en términos educativos principalmente, que es lo que se enfoca en el Oppenheimer desde el principio hasta el final, habría que utilizarlo de una mejor manera, ¿no? No creando mano de obra barata y también personas que creen y que no racionalicen, ¿no? Es importante ver que la parte teórica que se ha dejado muy de lado a nivel educativo tiene que ser importante y tiene que retomarse para no fracasar y que no sea un crecimiento superfluo. Bien, muchas gracias al profesor Machado. Gracias por esta oportunidad. Hasta luego.